la nube. Entonces les voy a compartir un protocolo que también es sumamente útil a nivel de los switches. No sé realmente la razón por la cual no está, a menos que hayan puesto en esta última versión, que es la 7.02, me parece que estamos actualmente. Pero hay un protocolo que dejaron de ponerle aquí, seguramente le mandaron al CCNP. No me he puesto a revisar realmente, pero es un protocolo que se llama justamente el BTP, Virtual Trunking Protocol. ¿Para qué sirve este BTP? El BTP sirve para sincronizar, básicamente, imagínense lo que acabamos de hacer. ¿Qué pasa si tenemos no 3 switches? Tenemos 200 switches como lo tenemos nosotros. ¿Ya? Tenemos, a ver, exactamente tenemos como 130, 140 switches aquí debemos tener en la actualidad. Entonces imagínense que se me ocurre crear una nueva VLAN. ¿Qué tendría que hacer para que esto funcione? Yo debería crear esa VLAN en cada uno de los switches, ¿de acuerdo? Imagínense lo que es de entrar uno por uno para hacer esta configuración. Entonces este Virtual Trunking Protocol es un protocolo que se encarga justamente de eso, de mantener sincronizada esta base de datos de todo lo que son las VLANs. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ustedes en su topología ya van a poder hacerlo. Yo solo quería hacer esto. Lo importante es que Virtual Trunking Protocol trabaja sobre puertos troncales, es decir, lo primero que debería hacer en realidad es troncalizar. Una vez que yo he troncalizado los puertos, ahora sí puedo configurar uno y a través del puerto troncal se va a enviar la información a los otros switches. Vamos a hacer lo siguiente, do show BTP. Miren, cuando le hago show BTP status, ya. Entonces aquí me dice, miren, el status me dice servidor, no hay ningún nombre de dominio todavía, que tal vez es lo más importante. Y me dice cuántas revisiones ya tiene, cuántas VLANs. Este soporta máximo, por ejemplo, 255 VLANs. En la actualidad existen 11 VLANs ya. Si entramos al otro, hagamos lo mismo. Do show BTP status. ¿En qué modo está? Servidor. Y hagan por favor en el tercero, en el switch C. ¿En qué modo está el switch C? Server también. Está en modo de servidor. Entonces tenemos 3 equipos como servidores. Ninguno le está actualizando al otro porque hay una característica importante. Ninguno no tiene nombre de dominio. Si ven, dice BTP Domain Name. Vamos a hacer lo siguiente. En el switch A, en el que yo considero que es digamos, el más potente de todos ellos, voy a poner el BTP Domain y vamos a poner un nombre. Por ejemplo, ANT, se me ocurre. Cualquier cosa pueden poner de nombre. Le presiono Enter y me dice, miren, estoy cambiando el BTP de un nombre, o sea, de no tener nada a Agencia Nacional de Tránsito. Vamos a ver qué pasó en el otro. Vamos a ver en el SWB. Me dicen, miren, ya me llamo ANT. El otro, sin que le haya puesto nada, dice, ya me llamo do show BTP status. Dice, yo también me llamo ANT. Entonces ya están dentro del mismo dominio los 3. Lo que sucede es porque por el Virtual Trunking Protocol apenas uno se puso, automáticamente se cambian los otros. Si ahorita le cambia uno, a eso sí ya no voy a ponerle ahora, miren, voy a poner otra vez domain ANT Quito. Ya le estoy cambiando. Veamos qué pasó con el otro caso. Miren, ya se quedó como ANT.
¿De acuerdo? Y de hecho empiezan a llegar mensajes. Entonces dice, miren, hay un problema de mismatch en el dominio. Entonces, una vez que ya le pusimos, si cambiamos de nombre de dominio, sí me toca cambiar uno por uno. Eso sí, la primera vez no, porque automáticamente todo se cambia. Entonces voy a dejarle como estaba para que no exista esta incompatibilidad. Ahí regresé y ahí debería estar todo correcto. Ya no debería dar más de ese mensaje. ¿Estamos hasta ahí todos, por favor? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Simplemente decidí en uno de ellos colocarle o ponerle un nombre de dominio. Esto, en general, en cuál switch se debería poner? En el que va a ser de servidor, en el más potente. Pero ¿cuál es no, generalmente es el switch de El de core? core. Sí, de coro. Claro, el switch de core, el que está en el centro de toda la topología, que es el más grande, que tiene más puertos, más capacidad de forward, etcétera. En ese le vamos a poner. Lo recomendable es que a los otros switches se les cambie de modo y se les ponga en modo de cliente. ¿Por qué? Porque si bien estamos trabajando aquí, los otros también siguen estando en el mismo modo. Ya se llaman ANT, pero ya se llaman, veamos otra vez, ya se llama ANT, pero siguen siendo servidores. Es decir, el problema de lo que estamos haciendo en este momento es que hay tres servidores, por lo tanto, yo hago un cambio aquí y se cambian todos. Hago un cambio acá y se cambian todos. Hago un cambio en el que deberíamos en realidad hacer un cambio y se cambian todos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer acá? Simplemente cambiarle de modo. BTP y le pongo mod y le vamos a poner un modo. Entonces, ahí estamos. Creo que tienes que ponerle do. No, tengo que salir y ahí sí, BTP mod. BTP mod y le voy a decir, aquí está, miren, tengo modo de cliente, servidor y transparente. ¿Qué es el modo de servidor? Obviamente su nombre lo indica, es un servidor para toda la topología. Cliente solamente va a recibir información y hay uno que se llama transparente. Este transparente no le hace caso a la información que está enviando, es decir, él coge y recibe un paquete BTP y le envía al otro, pero no le procesa. Es como que no estuviera ahí. ¿De acuerdo? Entonces le voy a poner aquí solamente para que vean BTP mode, le voy a poner en cliente. ¿Ya? Y eso es todo. Aquí hay una opción más, como les digo, no es el propósito, no está como parte del curso, pero sin embargo a mí me parece sumamente útil este BTP. Pueden investigar más si quieren. Hay una opción que dice BTP, por aquí BTP password. ¿Qué garantizamos con el comando BTP password? Que ninguna persona se coloque aquí con un switch y automáticamente. El problema es que si yo pongo un switch, yo podría actualizar toda la topología. Como les digo, es mucho más, va más del alcance de este CCNA2, pero solo quería mostrarles esto que estamos haciendo. Ahora sí, miren, voy a venir acá y le voy a decir VLAN 200 name de telefonía, VLAN 300 name VPN. Juan, consulta. El BTP lo único que te pasa es la declaración de las VLANs, más no las interfaces asignadas a las VLANs, ¿no? No, exactamente. Solo te pasa la declaración de las VLANs y su nombre si fuera el caso. Ok, para tener conectividad siempre con las VLANs. ¿Sí? Entonces ahorita, Genial. amigo, le voy a poner do show VLAN. Miren, está la 100, la 200 telefonía, la 300, la 400 no le puse nombre. Veamos acá qué pasó. Do show VLAN. Ya está igualito, miren. Y acá obviamente con mayor razón, si es cliente, do show VLAN. Ahí está la VLAN 400. Voy a cambiarla acá, no debería, pero como es servidor me va a dejar. Entonces VLAN 400, que si estaba creada le voy a poner nombre, name test. Ya, vengo acá, do show VLAN, la 400 se llama test. Aquí voy a tratar de crear algo, la VLAN 500, y me dice, lo siento, no está permitido porque está en modo de cliente. Entonces con esto mantenemos coherente toda la tabla
todas las VLANs dentro de toda la topología, porque el BTP va propagando estas VLANs a través de toda la red. Entonces ya no me importa si mi red tiene 40, 50, 100 switches. Yo hago en el switch de core y automáticamente los 100 switches se van a enterar. ¿Qué pasa si meto un nuevo switch? ¿Qué debería hacer si quiero poner un nuevo switch? Miren, voy a poner un nuevo switch aquí. ¿Dónde le voy a poner? Voy a ponerle acá. Entonces saco de la caja el switch y le configuro, le troncalizo. Voy a poner un 2960 aquí. Voy a ponerle, digo, a ver, desde el giga 1 con el giga 1. ¿Ya? Voy a troncalizar aquí. Ay, ¿qué le giga 1 dije o cuál puse? El 4. Ups. Ahí. ¿Por qué le veo giga 1? Miren qué raro, ya no quiere refrescar. Sí, es alguna cosita medio extraña. Pero bueno, voy a hacer lo siguiente. Enable config t interfase giga 01 switch por mod trunk. Siempre recuerden, la base del Virtual Trunking Protocol es justamente el trunking, los puertos troncales. Esperemos que se troncalice. Do show VLAN. Perdón, ya no necesito el do. Show VLAN. Y no hay ninguna VLAN. ¿Por qué? Show BTP status. Veamos por qué. ¿Qué dice ahí? Está en modo de servidor. Ya no está mostrando más abajo lo que hay. El problema es que cuando le meto al nuevo equipo no tiene ningún nombre de dominio. Recuerden que esto solo hace una vez, enviar la información a todos los switches diciendo, ve, yo me voy a llamar ANT, y automáticamente, como no había nadie más con nombre, todos automáticamente toman ese nombre. Entonces aquí puedo hacer show VLAN y miren, no va a pasar. Ups, no debería haber pasado esto. Es que el domain name sí te tomó ANT. Sí, pero no debería, pero está, sí, aquí le puso esto. Aquí está NT. Ahí le tomó. Le tomó, no debería haberle puesto. Pero en todo caso, si no le pone al nuevo equipo que están colocándole, deberían ustedes colocarle esta especificación del nombre de dominio y colocarle el dominio de la empresa, y automáticamente en el momento que le pongan debería coger. Algo que es importante que nosotros podemos hacer es ponerle una clave, y les voy a explicar por qué. Como les digo, más información pueden buscar esto en el internet, pero quiero mostrarles por qué es importante y por qué también es peligroso. Miren, aquí hay un número de revisión finalmente. Show BTP status. Este número de revisión lo que me dice es, bueno, qué versión estoy ahorita de... Y por aquí debe estar, aquí está, revisión 45. Si ustedes revisan, toditos deben estar en el mismo número o en el que tengan ustedes. Do show BTP status. También dice la revisión 45. Cuando yo hago un cambio, es una nueva revisión. Cada vez que yo hago algo, es una nueva versión, digamos. Pero les llamamos aquí, digamos, llamémosle revisión. Y se va a poner en el 46. Entonces, cuando él envía información, dice, yo tengo la versión 46. ¿Tú cuál tienes? Y automáticamente le dice, yo tengo la versión
45 y automáticamente le actualiza a la 46. Lo mismo sucede con él y listo. ¿Estamos claros? Miren lo que voy a tratar de hacer y voy a tumbarme una red si no le pongo, no le protejo correctamente. Voy a borrar esta interfase y voy a trabajar aquí en este switch. Y voy a decir config-t VLAN 1000 registro name registro no VLAN 100, voy a borrar no VLAN 100, no VLAN 200, no VLAN 300. End. Veamos si logro tumbarle. Show BTP. ¿Qué versión tengo yo aquí? La versión 50. ¿Qué versión está aquí? La versión 45. ¿Qué versión está acá? La 45. ¿Qué versión están en toditos? La 45. Entonces imagínense, yo por error, queriendo o sin querer, entonces yo puedo decirle ahorita, ponerlo, volver a colocarle aquí en el puerto, le voy a decir otra vez, miren, voy a conectar. Le voy a poner desde el giga contra el giga otra vez y va a suceder algo interesante. Veamos si ya la actualizó, aunque todavía se está levantando. Show BTP status. La versión ya está en la versión 50. Do show VLAN. Ya no hay la 100 y está la 1000 de registro. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante. Este equipo yo pude haberle de pronto traído de otro lado. ¿De acuerdo? Pude haberle traído de otro lado. Y ya viene con un número de revisión. Además, está en el mismo dominio. El momento que yo le pongo, como les digo, puede enviar la información. Y como tiene una información más actual, ¿cómo sabe que es más actual? Por el número de revisión. Los otros automáticamente tienen que hacerle caso. Entonces, una cosita más que deberían hacer es config-t. Aquí es uno que se llama BTP password. Ustedes deberían ponerle una clave. Cuando le ponen una clave, ¿qué están garantizando? Que si no hay el match, no va a pasar la versión. Si no hay el match, no va a pasar nada. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí, si algún atacante coge y dice, o simplemente el BTP, como les había dicho a veces, los hackers utilizan los mismos protocolos de intercambio de información del BTP y genero yo un paquete y ese paquete me pongo en lugar de un switch, me pongo una computadora, le genero el paquete y le envío por ahí. Él no entiende que es un equipo, sino que como le ve el formato, dice, no, ese es un paquete de Virtual Trunking Protocol. Por lo tanto, coge y va a procesar. Entonces dice, ve, aquí me están enviando con información más actualizada y automáticamente le actualizo a y le sigue pasando y así sea cliente ya recibió la información, intercambian información y dice, ve, yo soy cliente, pero sabes que tengo una mejor versión y automáticamente pueden tumbarse una red. Por eso es importante colocar el BTP con clave. Entonces ahí sí deberían saber además la clave para poder ejecutar lo que acabamos de hacer. ¿Sí está claro, por favor? Sí, Juan, ahí solo la consulta, la clave la vas poniendo la misma en todos los equipos antes de subir. Exactamente. Si le pongo ahorita, por ejemplo, ya va a empezar, debería dar un error, porque BTP password, veamos. BTP password 123, ya está. Entonces cuando intercambien do
to show BTP status. Dije una consulta, ¿y esta revisión afecta así sea cliente? O sea, de cliente a servidor. Así es. Lo que pasa es que él interpreta, o sea, lo que único que le dice a él es que yo no puedo crear, pero el momento que él recibe un paquete, recuerden que él lo que tiene que hacer es dejarle pasar hacia otro. ¿Qué tal que este es un servidor y el otro también es un servidor? Entonces él tiene que coger y dejarle pasar a la información. Recibe por aquí y le envía por acá, por el otro puerto troncal. ¿Sí? Entonces es un cliente pero que tiene que procesar el BTP de una a otra interfase. Por lo tanto, el otro no tiene por qué no creer que la información que le está enviando este cliente no es una actual. ¿Sí? ¿Está claro? Por favor, ¿tienen alguna pregunta de esto? Veamos un momentito nada más ya. Nuevamente la pregunta, ¿está claro por favor esto que acabamos de ver? Entonces ustedes pueden utilizar, o sea, no les voy a pedir en el examen configure el BTP, pero si ustedes quieren para garantizar que todas las VLANs se creen, o le copian con el Notepad, hacen el script y luego le van pegando de uno en uno, no hay ningún problema, o simplemente como les decía, le troncalizan primero, le ponen el nombre de dominio a uno de ellos y simplemente lo que hagan en uno se refleja en todos y listo. No necesitan ponerle en modo de cliente, funciona transparentemente el BTP. Nuevamente, esto no es parte, va mucho más allá del alcance del curso. Listo, entonces el capítulo 4, ya la próxima semana vamos a tener nuestro primer examen, habla acerca del enrutamiento entre VLANs. Entonces vamos a describir cómo podemos configurar este tipo de enrutamiento. Entonces los diferentes modos que tenemos para esta configuración, como el router on stick, switch de capa 3, y vamos a ver las configuraciones básicamente. Entonces, ¿por qué le separamos primero en VLANs? ¿Alguien me puede decir por qué le separamos? Para poder separar las redes dentro de un mismo switch. Sí, pero eso lo hicimos por seguridad, ¿no es cierto? Ujú. Lo Claro, separamos también por hacerle dominios de broadcast más pequeño. que no se Entonces, vean entre sí las redes. para que no se vean entre sí, eso es seguridad, ¿no es cierto? Para que una red no le pueda ver a la otra. Nosotros, los estudiantes o los invitados, la red de invitados de mi empresa, entran y tienen alguna cita, ven una red de invitados, se conectan, navegan, chévere, pero no pueden de ninguna manera acceder a equipos de contabilidad, de gerencia, etcétera, o de la red interna, de la intranet. Entonces ya estamos garantizando seguridad, ¿no es cierto? También lo hicimos para disminuir, ¿no es cierto? 8000 máquinas en un dominio de broadcast, es inmanejable esa cantidad de broadcast. 8000 máquinas enviando broadcast puede saturar en un momento determinado la red. Entonces le digo, a ver, hagamos mejor redes de 1000. Entonces hago 8 redes de 1000 y automáticamente con estas 8 redes de 1000 ya, si una de ellas está generando broadcast, el broadcast se va a quedar en esa red de 1000 y las otras 7000 máquinas van a estar funcionando sin ningún tipo de problemas, ¿no es cierto? Entonces por eso es que la videovigilancia le mandamos a una VLAN específica, a la telefonía a otra VLAN, de tal manera que generalmente los ataques son a nivel de las redes de usuarios. Una máquina que está con virus entra, anula a la red o a la VLAN en este caso,
específica, pero sigue funcionando telefonía, sigue funcionando las cámaras de seguridad, siguen funcionando los biométricos, etcétera. ¿De acuerdo? Pero de alguna manera nosotros les separamos, pero ahora tenemos que, por ejemplo, unirles para poder salir al internet. Entonces alguien puede decir, qué chiste, les separo y ahora les vuelvo a unir. Claro, ¿por qué? Porque ya conseguimos lo que queríamos, hacer dominios de broadcast más pequeños. Seguridad, ¿cómo lo vamos a obtener? En el CCNA3 hay un capítulo que se llama listas de control de acceso. Es decir, hacerle que una interfaz actúe, o un router o un switch capa 3 actúe como una especie de firewall. Es decir, él va a analizar el tráfico de una VLAN y de acuerdo a unas listas va a decir, ¿puedo o no puedo? ¿De acuerdo? Entonces, eso sería ¿por qué nosotros necesitamos hacer este proceso de enrutamiento entre VLANs? Y aquí tenemos algunas opciones de enrutamiento. La primera que se llama el VLAN heredado. El VLAN heredado es simplemente por cada una de las VLANs yo debo tener una interfase física en el router. ¿Qué pasa si yo tengo dos VLANs? Es práctico, ¿no es cierto? Necesito dos interfaces en el router. ¿Qué pasa si tengo más VLANs? Si tengo 3, puede funcionar, sí, pero ¿qué pasa si tengo 10? Ya necesitaría un router con 10 interfaces, entonces ya se empieza a complicar la cosa ya. Entonces, por eso es que dice no se escala bien. Tenemos esta otra que se llama router on stick. Este router on stick es totalmente escalable, pero para una pequeña y mediana empresa. Es bastante aceptable. ¿En qué consiste el router on stick? Vamos a ver, simplemente nos conectamos ya solamente con una interfase al ruteador, pero dentro de esa interfase creamos unas subinterfaces. Entonces ya no necesito 10 VLANs, sino una sola 10 interfaces, sino una interfase, y las 10 VLANs van a viajar por esas subinterfaces. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál creen que es el problema ahora, en cambio, cuando son subinterfaces? Saturación de la interfaz. Exactamente, entonces la interfase física a la cual vamos a utilizarle ahora debería tener, por ejemplo, ya debería ser giga Ethernet o 10 giga. De tal forma que ahora sí con 10 giga ya es otra cosa, entonces ahí sí puedo compartir tranquilamente la cantidad de VLANs que sean necesarias. Entonces, si yo tengo un router con una interfaces no giga sino faz de Ethernet y le quiero meter ahí subinterfaces, va a funcionar, pero le vamos a saturar a esa interfase física. Entonces, es aceptable, pero bajo ciertas condiciones. Y la última, la que es realmente la que se utiliza para pequeñas y grandes empresas, es esto que se llama la conmutación a nivel de o mediante la utilización de un switch de capa 3. Entonces, en el switch de capa 3 ya tenemos primero la capacidad. Entonces, la capacidad para poder procesar toda la información. Las interfaces están a la velocidad que tengamos del switch. Generalmente son de giga. ¿De acuerdo? Y con el puerto de uplink podíamos conectarnos a un ruteador y hacer finalmente el último paso. O sea, enrutamos las redes internas con el switch de capa 3 y hacia afuera ya utilizamos un ruteador, el de borde, para poder salir. Esas son las tres soluciones que vamos a ver. Entonces aquí está, miren, el enrutamiento antiguo o heredado. Entonces, si tengo dos VLANs, la VLAN 10 y la VLAN 20, lo que debo hacer es un ruteador con dos interfaces. Uno para la 10 y otro para la 20. Pueden verla aquí, ¿no es cierto? Miren, 10, aquí está la 10.1, 20 y la 20.1. Entonces, la comunicación vendría así. Viene, sube, en ruta, baja y viene la PC2. ¿De acuerdo? Si este empieza a generar broadcast, viene, sube y aquí el router no le deja pasar. Por lo tanto, la PC2
o esta red 20 ni se entera del broadcast, entonces está totalmente protegida. Nuevamente, no es para nada, utilizable, recomendable cuando nosotros tenemos ambientes ya con muchas redes. A lo mejor con dos funciona perfecto porque generalmente los routers tienen dos interfaces, normalmente tienen dos. Si ya quiero que tengan 4, 6, 8, me tocaría comprar un router con esas características, pero si ya le compré para 8 y quiero poner la novena, ya no puedo. Entonces, nuevamente, no se escala bien este tipo de enrutamiento. ¿Sí? Pues ¿está claro? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Cuál es este router on stick? No está el gráfico aquí. ¿Qué pasó? Ya. El router on stick es en lugar de tener esto que está aquí, este sería el enroute. En lugar de tener esto, ya no tengo dos interfaces, sino tengo solamente una interfase. Y aquí sí puedo tener N VLANs y solamente tengo una interfase. Esta interfase tiene que poder manejar esto, .1q. ¿Y qué era .1q? El protocolo de de VLANs, ¿no es cierto? El etiquetado de VLANs. Entonces, si una interfaz ya puede manejar esto, automáticamente ya puedo generar lo que se llaman las subinterfaces. Entonces, estas subinterfaces están basadas en software. Cada subinterfase tenemos que asociarle a una interfase física, pero además tenemos que asociarle a una VLAN específica. Vamos a ver los comandos. Es sumamente sencillo esto. Entonces yo cojo y simplemente creo la subinterfase y le asocio a la VLAN. Entonces le empiezo a partir lógicamente a esta interfase física. Entonces, esta es una pregunta, por ejemplo, que alguna vez salió en un examen de certificación. Entonces, claro, si bien decimos que podemos crear, nuevamente puede convertirse en un cuello de botella. Entonces, el router on stick no es escalable más allá de 50 VLANs. Si pongo más de eso, ya va a tener problemas, pero también va a depender, algo que no está aquí, va a depender del número del ancho de banda de la interfase física. No es lo mismo meter 50 VLANs en una interfase Fast Ethernet que 50 VLANs en una interfase Giga Ethernet o 50 VLANs en una interfase 10 Giga Ethernet. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente el enrutamiento router on stick. Una interfase física que maneja .1q, es decir, entiende el etiquetado que hacen los switches. Por lo tanto, ya puedo asociar a cada una de estas subinterfaces, le asocio una interfase .1q. Listo. Y el último es, como lo podemos ver aquí, miren, es un switch. Y este switch tiene la ventaja de que sí tienen interfaces, ¿no es cierto? Entonces puede tener un montón de interfaces, pero más allá de eso podemos crear un montón de subinterfaces. Entonces ya puedo crear la interfaz VLAN 10, la interfaz VLAN 20, la interfaz VLAN 30, que debería ser el gateway de cada uno de estas VLANs. Entonces lo que hace es viene, conmuta la información, perdón, ¿dónde está? Ya que le puse pointer option laser, ya, sale de aquí, viene acá a esta interfase lógica, a esta SBI, de aquí se conmuta a esta interfase lógica, la 20, y le busca al puerto de acuerdo a la tabla de conmutación, le busca al puerto donde está conectada la máquina de destino. Entonces, ese es el método, digamos, preferido que se utiliza. Sin embargo, por eso les dice empresas medianas y grandes. Porque claro, el momento que metemos un switch capa 3 ya estamos hablando de cosas serias, ¿no es cierto? En cuanto a la parte económica principalmente. ¿De acuerdo? Entonces, un switch capa 3 es mucho más costoso que un switch de capa 2.
¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, es mucho más veloz que el router on stick. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que es conmutación la conmutación a nivel de capa 2 y el enrutamiento se ejecutan en hardware, a diferencia de los otros que la conmutación se ejecuta en software en un ruteador. Aquí dice, por ejemplo, el routing no requiere de enlaces externos del switch al router, todo se hace internamente en la conmutación. ¿Sí? Entonces no se limitan a un enlace, porque los enlaces, vamos a ver, los Ether Channel, por ejemplo, que es otra cosa que vamos a ver, de capa 2 se pueden utilizar como enlaces troncales también. La latencia es baja porque nuevamente todo estamos haciendo internamente y no saliendo hacia el switch. Y se implementa con mayor frecuencia en una LAN de campus que en enrutadores. La única desventaja es, como les decía, los switches son más costosos. Nuevamente latencia, ¿por qué? Regresemos a este grafiquito, lamentablemente no sé qué le pasó. Entonces, en un caso, miren, sale, sube, baja, regresa. Si fuera router on stick, sale, sube, regresa por ahí mismo, pero por otra subinterfase, ya cambió de etiqueta y viene acá. En cambio, en un switch capa 3 lo que haría es, sale aquí y le bota acá. Entonces, por eso tiene menos latencia. ¿De acuerdo? Juan, Estos, consulta. sí, sí, Perdón, en la tabla de enrutamiento de los switches capa 3, ¿no es cierto? Tanto la VLAN 10 y la VLAN 20 se van a estar publicando internamente, entonces él va a permitir que se vean todas las VLANs, ¿verdad? claro, él le va a permitir, pero se crean tablas independientes. Ah, ok, eso era. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se va a crear una tabla para la VLAN 10, otra tabla para la VLAN 20. Entonces, él viene acá y va a saber que tiene que botarle a la subinterfase 20 y cuando llega a la 20 va a buscar en la tabla de la 20. En la tabla de la 10 lo único que va a tener es el gateway. Entonces, este SBI, esta interfase virtual, es básicamente el gateway de cada uno de estas VLANs. Pero se generan tablas independientes. ¿Sí? Muchas gracias. Estos switches se les conoce también multicapa. ¿Por qué son multicapa? Porque trabajan tanto a nivel de capa 2 como a nivel de capa 3 para hacer enrutamiento, conmutación y enrutamiento. ¿De acuerdo? Entonces miren, aquí vamos a ver un escenario donde el cual tenemos troncales. Ya recuerden, ¿por qué troncalizamos entre dos switches? Porque ya tenemos VLANs. Del momento que metemos VLANs tenemos que troncalizar para que puedan coexistir. Eso es, les puedan difundir, les puedan declarar, como quieran llamarle, todas las VLANs a través y puedan viajar a través de un puerto troncal. Debo ponerle un puerto troncal hacia el ruteador también. ¿Por qué? Porque el momento que le pongo troncal hacia el ruteador, estoy diciéndole que aquí también manejen DOT1Q, es decir, por aquí también pueden viajar las diferentes VLANs. Cuando estoy en modo de acceso solo viaja una VLAN específica, entonces aquí viajan muchas VLANs. Por lo tanto debo poner en el ruteador, lo que debo hacer en el ruteador es simplemente poner o generar cada una de las interfaces. Entonces, ¿cómo se crean las subinterfaces? Simplemente así, miren. Me pongo giga 001 punto y le pongo el número de subinterfase. Generalmente, esto es recomendado, no es necesario, igual funciona. El número de subinterfase debería estar atado al número de la VLAN. Debería. Es decir, aquí cuando yo lea esto 1.10, yo esperaría que el direccionamiento y todo y la etiqueta sea de la VLAN 10. Pero esto no me dice la etiqueta, sino un comando adicional que vamos a poner aquí, que le pone cómo le va a etiquetar. El de la 20 esperaría que sea de la 20. Miren, 20, 20, 20, 30. Aquí interesante, miren, el 30. Le pongo la VLAN 99 y le mando a la red 99. O sea, no, eso les digo, no necesariamente tiene que ser así. Así puede, como ustedes quieran hacerle. Pero la recomendación es que
el número de subinterfase tiene que ser o debería ser el mismo de la VLAN asociada y por lo tanto también el mismo que use en el direccionamiento IP. Ahora, a veces el direccionamiento no necesariamente es así, pero nuevamente esto es opcional. Pero nosotros vamos a trabajar de esta manera. Entonces, si es la VLAN 10, generaré la subinterfase 10. Si es la VLAN 20, generaré la subinterfase 20. Si es la 99, debería generar la VLAN la punto 99. Entonces, como va a calificar esto el Packet Tracer, debe estar de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, miren aquí. Entonces, me voy acá, la configuración, voy creando las VLANs, ya hemos visto esto. Miren, le pongo la interfase VLAN 99, la IP, el default gateway, modo de acceso. Estamos configurando cada uno de los puertos. ¿Cómo se configura? Lo que quiero mostrarles acá es el comando. Entonces yo me pongo, miren, interfase giga 1.10, la 1.20, la 1.99. Luego le pongo la descripción. Ya sabemos que esto es opcional también, pero aquí estamos documentando. Es algo que es importante y que no les gusta hacer mucho a las personas, porque alguien tiene idea por qué. ¿Por qué no documentan? Porque mantenerla viva es complicado después. La primera es fácil. No sé, no creo que vaya por ahí. Algunos no documentan simplemente porque no quieren. Porque de esa manera, cuando venga otra persona y quiera hacer algo en la configuración, tiene que ya ponerse a qué significará esta VLAN 10, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces es lo mismo que los programadores. Entonces, si no está documentado, después de otra persona que quiera continuar con un desarrollo de software, a veces es preferible empezar de nuevo. Porque si no está documentado, ¿por qué haría esto? ¿Por qué deja ahí? Mejor hagamos de nuevo. Entonces miren, pongo encapsulation.1q. Entonces lo que le digo es etiqueta. Recuerden, .1q es el protocolo de etiquetado. Le digo etiquétale y el 10 es el número de la etiqueta. El 10 acá y el 10 abajo. Nuevamente, puede estar el 1 acá y el 10 acá. En realidad la etiqueta es lo que vale. Pero para que tenga relación y para que sea mucho más fácil, se suele poner así: la 20 con la 20, la 99 con la 99. Y eso es todo. Entonces miren, entro a las interfaces, a la subinterfase, y en la interfase física lo único que hago es el levanto. No pongo nada en interfase física. Todo lo que hice fue en las subinterfaces. Aquí está la dirección IP de la 10, de la 20, de la 99. ¿Sí? En el switch no va ninguna configuración de la interfaz. En la interfase física no se pone nada, porque no le estoy utilizando la interfase física. Solo en el router no. Claro, esto es en el router. ¿Y qué debería poner en la interfase del switch? La que va al router, poner switch por mod trunk. Y eso es todo. Le troncalizamos. Si quieren le apago el no negotiate para que no mande ningún paquete de negociación, y estamos listos y está comunicándose el switch con el ruteador. Entonces viene, sube por la 10 y baja por la 20, le cambia de etiqueta. Entonces sube amarillo y baja rojo. Sube amarillo y baja verde. Después regresa verde y se regresa por acá y le hace otra vez amarillo. Entonces le cambia de etiqueta para que después, cuando regrese al switch, el switch ya le ubique en la respectiva VLAN. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? Inge, es decir que esta configuración funcionaría en switches de capa 2, ¿verdad? Así es, esto es para switches de capa 2. Este es en el ruteador, la subinterfase. Por eso en la topología estaba así.
¿no es cierto? Entonces, aquí le troncalizo, no hago nada más que poner, por eso dice trunk, aquí le pongo switchboard mode trunk en esta interfase que viene hasta acá, y todo lo que acabamos de hacer, la giga 1, 10, 20 y 30, son las respectivas VLANs. Y disculpe, tal vez en una prueba nos tome con un switch de capa 3. Sería lo mismo que el router, ¿no? Claro, vamos a hacer eso también. No se preocupen, la siguiente configuración, entonces la próxima clase lo que vamos a hacer es configurar, hacer esta configuración ya en un switch de capa 2 y este router on stick. Y luego haremos ya la configuración en un switch capa 3. Entonces en el switch capa 3 lo que hacemos es esto que estamos haciendo a partir de aquí. Le voy a poner aquí pointer option, highlighter, todo esto que estamos haciendo de aquí. Le vamos a hacer, pero a nivel de ¿qué? A nivel del switch. Entonces vamos a poner, perdón, esto no es, ¿dónde estoy acá? Esto de aquí. Estas cosas, esto que estamos haciendo aquí, todo esto que estamos haciendo aquí, en lugar de hacerlo aquí, lo vamos a hacer en el switch. Entonces en el switch de capa 3 vamos a poner interfase VLAN 10 y le ponemos la IP, interfase VLAN 20 y le ponemos la IP, interfase VLAN 30 y le ponemos la IP, y ya está funcionando el enrutamiento de capa. Es sumamente fácil hacerlo a nivel de capa 3. Listo.